fulano o fulana estudió, se vuelve sabio, se vuelve un perito, ¿verdad? Pero en las áreas que no se ha dedicado a estudiar, las ignora. Por eso es que en medicina hay un montón de especialidades. Y algunos hasta han sacado especialidades en el ministerio pastoral también, ¿verdad? Las únicas que menciona la palabra de Dios son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero algunos mandan a hacer sus tarjetitas y les ponen ahí que son espiritólogos, escatólogo. Y eso, hermano, se supone pues que todo ministro tiene que ser un maestro de la palabra, y que por ende, al ser un maestro de la palabra, tiene que ser un escatólogo, tiene que ser un espiritólogo, y todos los teólogos, según la palabra de Dios, tiene que ser un teólogo. Aunque ser un teólogo es un riesgo que corremos, hermano, porque cuando un ministro se vuelve un teólogo, ya no le da lugar al espíritu. Nosotros no somos teólogos, la teología es humana, porque teología es el estudio que el hombre hace acerca de Dios, pero Dios es divino y la palabra de Dios es eterna e infalible. Entonces no nos vamos a volver teólogos, no es necesario, pero sí es necesario, hermano, que venzamos la ignorancia. Ignorancia, ¿qué entiende usted por ignorancia? Desconocer, no saber, eso es ignorancia. ¿Cómo? Oiga lo que dice hermana Juanita. Hay diferentes tipos de ignorancia. Hay una que es como cuando uno dice, ay, que yo ignoraba eso, pero también al que el proverbista dice, de que aquel dice, el simple es un ignorante, dice, cuando cae en las manos de la mujer adúltera. Ah, sí, sí. Ajá. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay diferentes tipos de ignorancia, dice la hermana Juanita. Fíjese que ignorancia en sí es no tener conocimiento. Falta de conocimiento, eso es ignorancia. Entonces, usted y yo somos cristianos evangélicos con los 5 ministerios, los 18 dones y hermano, y la unción del Espíritu Santo, sí. Vaya, pero no podemos ignorar las escrituras. En lo legal se dice que ningún ciudadano puede alegar en un tribunal ignorancia de la ley. ¿Sabía usted eso? O sea, que yo no puedo llegar, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero si en algún momento me acusaran, o a usted lo acusaran, pues, de algún delito que cometió, usted no puede llegar a decir, pero es que yo no sabía. Porque se presume o se entiende que desde que la ley fue promulgada en algún periódico, en el periódico, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? En el diario oficial y en los diarios de circulación nacional, desde ese momento se entiende que todo el mundo sabe la ley. El problema es que nosotros, con que no leemos la Biblia, y vamos a estar leyendo la Constitución, ¿verdad? La Constitución política del país. Pero fíjese que delante de Dios es igual, porque la palabra de Dios hoy en día la tenemos, hermano, en internet, la tenemos en los celulares, en las computadoras, y no solo una traducción, sino que un montón de traducciones. Entonces ya no podemos alegar ignorancia delante de Dios, que desconocíamos la ley, la palabra de Dios. No podemos ignorar. De hecho, hermano, la Biblia dice que el que peca en ignorancia también está condenado en ignorancia. Por eso en la ley mosaica, hermano, había un proceso de justificación o de perdón, pues, para aquellos que cometían pecados en ignorancia. ¿Cuántos me están oyendo? Gloria a Dios. Había un ritual para poder, hermano, para poder absolver a aquel que cometía pecados ignorando, que no sabía. Había un ritual. Entonces,
Uno no puede alegar ignorancia delante de Dios. Peor aquí en esta iglesia, hermano. Hay congregaciones donde no se enseña, lamentablemente. Pero aquí en cada culto hay una enseñanza. Yo me congregué en una iglesia. Bueno, en otras también, ¿verdad? En 2 iglesias antes de Roca Eterna estuve yo. Y en una me bautizaron, estaba yo más hipote que ahora. Y en la otra me trasladé porque el pastor me mandó un evangelista para que me evangelizara y me llevó para allá. Mi esposa, era mi novia en ese tiempo. Y ella se congregaba en otra iglesia y me tuve que trasladar yo para ahí, hermano, por amor a mi escogida. Y en esa congregación habían cultos, bueno, en esas 2 iglesias habían cultos todos los días, de lunes a domingo. Pero resulta de que habían 2 días de enseñanza, uno era el día lunes y el otro era el domingo por la mañana, que era la escuela dominical. Adivíneme a cuál llegaba más gente. Al culto de las mujeres, porque ahí había culto de todo, hermano. Había culto de señoras, culto de caballeros o de ancianos, le decían, culto de jóvenes, culto de la cucaracha. No, de eso no, ¿verdad? Sí, porque también hay cucarachas que se congregan, ¿verdad? Porque ahí viven en el templo. Una vez hasta se le subió una a un hermano ahí en el púlpito. Pero había culto de enseñanza. Adivíneme a cuál llegaban menos. Al culto de enseñanza. En el culto de enseñanza, unos 3 pelones y yo, hermano, que no faltaba ni mi novia, que ahora es mi esposa. Pero yo no tanto por amor a la enseñanza, ¿verdad? Ay, perdone que le estoy hablando que era un poquito carnal en ese tiempo. Pero poquito llegaban a la escuela dominical de adultos. De adultos, hermano, mi padre nos enseñó a nosotros a ir a la escuela dominical. Siempre. Entonces, cuando yo ya salí de los grupos de escuela dominical que había en las iglesias, porque ya era mayor de 12 años, esta quiere predicar, mire. Entonces comencé a ir a la escuela dominical de adultos. Y me había acostumbrado a llegar a la escuela dominical de adultos y que no había ahí más que unos pocos, pero así bien poquitos. Pero le anunciaban que iba a llegar el evangelista, que no era ni evangelista, sino que evangelista, ¿va? Porque le gustaba el pisto. Ahí estaba lleno de gente, lamentablemente. Pero fíjese que la ignorancia es hermano, es esa falta de conocimiento, ¿verdad? Pero también es una potestad. Es una potestad que nos puede influenciar para que no busquemos el conocimiento. Es una potestad que nos puede influenciar para que nosotros menospreciemos, hermano, la riqueza de la sabiduría y del conocimiento. Y por eso es necesario que la venzamos. Sí, hermano, usted ha oído lo que dice el 2.º libro de Proverbios. Dice que el que no sabe es como el que no mira. Así es el refrán. El que no sabe es como el que no mira. Y como, hermano, yo no le puedo contar porque nunca he sido ciego, ¿verdad? Pero imagínense aquellos pobrecitos, ¿verdad? Que son cieguitos, que son no videntes. Y le dan la mano a alguien para que lo guíe. Tienen que confiar en que aquel los está llevando para donde él quiere ir. Porque bien le puede decir, mira, fíjate que yo quiero ir a la roca, y lo van a dejar allá abajo, allá por el parque. Porque como no mira, no sabe si se lo están bajando. Entonces el que no sabe, el que carece de conocimiento, es un ciego. Por eso dice también el libro de Proverbios, ese me lo aprendí ayer, que en un país de ciegos el tuerto es rey. ¿Lo entendió o no lo entendió? En un país de ciegos el tuerto es rey, porque el tuerto es el que solo tiene un ojo bueno. Como este tiene uno bueno y los demás ni uno. Entonces aquel que sabe un su poquito, hermano, se baja a los demás. Es un problema. Por eso es que el Señor les decía a los fariseos que aunque conocían la ley, eran ciegos que guiaban a ciegos. Y ciego que guía a ciego, dijo el Señor, ambos caen en el hoyo.
Entonces, hermano, necesitamos vencer esa potestad que se llama ignorancia. Entonces, perdone que no le he leído la Biblia, ¿verdad? Se la voy a leer. Dice Efesios capítulo 4 en el verso 17, Biblia de las Américas: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. La Reina Valera 60 dice: esto requiero en el Señor. Esta dice: afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. La otra Biblia dice los otros gentiles, la Reina Valera 60, pero me gusta más esta porque esta no dice los otros gentiles. La Reina Valera 60 da a entender que usted y yo somos gentiles, pero usted y yo no somos gentiles. Esta dice que no andan como los gentiles. Usted y yo no somos gentiles. Fuimos gentiles en algún momento porque éramos parte de la gente del mundo, pero tampoco somos Israel. ¿Qué somos? Somos, según el apóstol Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio, es decir, que vendríamos a conformar una tercera raza, ¿verdad? Hablando del pueblo que conoce a Dios, pues, porque solo estaban los israelitas y los gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente, es decir, pensando cosas vanas. Mire, los pensamientos vanos, hermano, son todos aquellos que tenemos acerca de las cosas de esta tierra. No solo lo que es pecado, sino que a los pensamientos vanos. Yo sé que, por ejemplo, usted tiene el anhelo y el deseo de tener una casa, los que no tienen una casa propia. Eso está bueno que lo piense, que lo anhele, que lo sueñe y que luche por tenerlo, pero fíjese que eso es vanidad. La Biblia dice que las riquezas de esta tierra son riquezas vanas, son injustas, porque las verdaderas son las eternas. Por ejemplo, la sabiduría es una riqueza eterna, el conocimiento es una riqueza eterna. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que los gentiles andan pensando solo cosas vanas. Hay gente que no piensa en las cosas que tienen un valor eterno, sino que solamente piensan en las de aquí abajo y pasan trabaja que trabaja haciendo pisto, ¿verdad? Pero no se congregan, porque andan en la vanidad de su mente. Y esta carta está siendo dirigida, hermano, a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Son a gente cristiana, no a gente hermano del mundo. Entonces dice en el siguiente verso: ¿por qué andan en la vanidad de sus pensamientos? Porque están entenebrecidos, es decir, oscurecidos en su entendimiento. O sea que les predican la palabra, pero no la entienden, lamentablemente. Y eso los lleva a estar excluidos de la vida de Dios. Estar excluidos de la vida de Dios es, como dice la Reina Valera 60, estar ajenos a la vida de Dios o alejados de la vida de Dios. La vida de Dios, por ejemplo, es aquí ahorita. Estamos, los que estamos metidos o encarnados, o se nos ha metido la vida de Dios a nosotros, estamos aquí en el culto ahora. Pero hay un montón que podrían estar aquí y no están. Yo conozco gente, por ejemplo, que solo se congregan un día a la semana, y otros ni siquiera cada 8, sino que cada 15. Y algunos otros son como paracaidistas, ¿verdad? De vez en cuando aterrizan. Andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Por más que se les predique, no lo entienden, lamentablemente. Pero ¿por qué es eso? Ahí dice, mire, por causa de la ignorancia, se alejan, se excluyen de la vida de Dios. Se les invita a servir en alguna área, no quieren, no tienen tiempo, no pueden, no les gusta. Siempre ponen un pretexto. Mire cómo estaba diciendo la vez pasada el hermano Nelson, el diácono del área de servidores. No hay servidores. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hombres es que no hay sirviendo en el área del ministerio levítico. La mayoría que sirven son mujeres. Porque aquel que tiene el entendimiento entenebrecido no entiende muchas cosas. No entiende que cómo se le tiene que servir a Dios. No entiende que el que sirve ha alcanzado un nivel elevado delante de Dios en su entendimiento, pues. ¿Me está entendiendo?
Pero eso es, ahí dice la causa, por causa de la ignorancia, por causa de esa potestad que, hermano, nos trae oscuridad a nuestro entendimiento. Y cuando la palabra nos es entregada, nos es predicada, no la entendemos. O la leemos y no la entendemos, y podemos traer al mismo apóstol Pablo aquí a predicarnos, que era un maestro tremendo de la palabra, o a Jesucristo, el maestro de maestros, a enseñarle y no va a entender. Un ejemplo bíblico, el hermano Judas. 3 años y medio lo discipuló el Señor personalmente y jamás entendió. Siempre estuvo en ignorancia. Entonces sigue diciendo, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles. Llegar a ser insensibles, hermano, es que la conciencia involucione tanto al grado que se volvió cauterizada. La Biblia habla de conciencia en la involución, ¿verdad? De conciencia débil, de conciencia contaminada, de conciencia es la última, de conciencia impura, ¿verdad? La conciencia cauterizada es la que ya se quemó y que ya no siente nada. Está como el perico de allá de Colombia, ¿va? Que ya no siente nada, ni la cabeza, ni las plumas, ni nada. ¿Me entiende? Se volvió insensible. ¿Por qué? Por la ignorancia. Se volvió insensible. Y al volverse insensible, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermano, ¿qué es toda clase de impurezas? Todo lo que usted se puede imaginar, todo eso. Todos esos pecados tan bajos, hermano, hablando de la sensualidad, se llegan a cometer, y la gente se sigue congregando y si es posible hasta predicando. ¿Por qué? Porque se volvieron insensibles por la ignorancia. Mire hasta dónde llega la ignorancia. Hasta dónde, hermano, nos puede dañar la ignorancia. Y hermano, yo sé que por conocimiento nadie se salva, pero por ignorancia muchos se pierden. Uno se salva por creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso se salva uno. Pero por ignorancia muchos, hermanos, se pierden y les tuercen la escritura y les dañan la fe, se las contaminan y terminan, hermano, creyendo en un montón de tonteras y no en la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermano, hay muchos ministros que no están enseñando la palabra de Dios. Lamentablemente, sino que se acercan nada más al pueblo a trasladarle un mensaje no de Dios, sino que de ellos, que se vuelve un mensaje humanista, psicológico, filosófico, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. Si ni la ocupan, solo la leen porque hay que leerla al principio, pues. Y luego comienzan a hablarle con un puro conocimiento humano a la gente. Aquí, mira, ahí se los proyectamos. Aunque no traiga Biblia, ahí la tiene que leer. Porque no le podemos predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, dice este otro verso que le quiero mostrar. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes? 2, 3. ¿Cuántos son hijos obedientes? Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Porque, hermano, hoy ya no somos ignorantes. Allá en el mundo teníamos deseos en nuestra alma, en nuestro corazón, deseos pecaminosos, deseos corrompidos, hermano, pero que ahora que hemos conocido a Jesucristo y hemos conocido la misericordia de Dios, la gracia del Señor, el perdón del Señor, lo hemos experimentado. Ya no nos conformemos a los deseos que allá teníamos cuando vivíamos en ignorancia, cuando ignorábamos todo eso que le mencioné. Ignorábamos la escritura, pero ignorábamos el amor eterno del Señor, ignorábamos la misericordia maravillosa del Señor, ignorábamos su paciencia, hermano, que Él nos ha tenido. Entonces ahora dice que ya no nos conformemos, porque hay muchos cristianos, hermano, que
que nunca ha dejado el mundo. Sigue amando el mundo y sigue teniendo esos deseos. Yo sé que no podemos evitar tener más de algún deseo pecaminoso, porque la naturaleza humana siempre, hermano, está en nosotros. Y mientras estemos en este cuerpo de muerte, el apóstol Pablo dice: ay de nosotros. No se puede evitar, pero dice el segundo libro de Proverbios que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. ¿Pero qué? Pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Usted ni el segundo libro de Proverbios ha leído, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que busquemos la santidad en toda nuestra manera de vivir. De hecho, dice Hebreos que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero es esta santidad en toda nuestra manera de vivir, en la casa, hermano, en la familia, aquí en la iglesia, allá en la calle, en el trabajo, en la colonia, en todos lados, que podamos ser santos. Y que, hermanos, ya no nos conformemos a vivir en ignorancia. Hermano, no se conforme a vivir en ignorancia. Dice este otro verso: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué bueno, hermano, que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Pero ese tiempo de ignorancia es cuando no conocíamos al Señor. Es cuando estábamos allá en el mundo. Y entonces el Señor a todo el que está en el mundo le manda que se arrepiente. Y que Él va a pasar por alto los tiempos de ignorancia, porque no sabía. No conocía un montón de cosas, no conocía la misericordia de Dios. Por no conocer la misericordia de Dios, el pobre Mefiboset, o por no conocer la misericordia de David, que es figura de Cristo, el pobre Mefi está por allá, hermano, en un lugar que se llama Lodebar, escondido, porque él tenía temor que por ser descendiente del rey Saúl lo iban a matar. Y estaba en un lugar que se llama Lodebar, que significa sin pasto. El pasto es la comida, que para nosotros es la palabra de Dios. O sea que estaba en ignorancia el pobre y no sabía de la misericordia que David quería hacerle, porque David quería hacerle misericordia, pero el otro no sabía. Entonces hay gente que por ignorancia, hermano, no busca la misericordia de Dios. Pero entonces viene Dios y le dice: pero no te preocupes, yo voy a pasar por alto ese tiempo de ignorancia. Pero eso es allá. Usted y yo ya no podemos, hermano, refugiarnos en eso. Entonces, al hablar de la ignorancia, de esa potestad que debemos vencer, hermano, tendríamos que hablar de las consecuencias de vivir en ignorancia. Tendríamos que platicar también de las cosas que la Biblia dice que no debemos de ignorar, que son muchas. Y tenemos que hablar también de cómo se debe vencer la ignorancia, pero hablando pues Biblia, palabra de Dios. No le traigo 1000 recomendaciones mías, como hacen otros predicadores. Le dicen ahí, ¿verdad? Le podrían poner de tema 100 tips para vencer la ignorancia. Y le leen 2 versículos bíblicos y luego se los agarra. Para vencer la ignorancia, usted tiene que ver las noticias todos los días. Para vencer la ignorancia, usted tiene que leerse los periódicos, pero no ahí donde aparece el trucutú y todo eso, sino que tiene que leerse los ¿cómo le llaman? Los editoriales. Y le comienzan a hablar puras tonteras. Eso es humanismo, nada más. Yo le tengo que hablar la palabra de Dios. Entonces, platiquemos un ratito, a ver hasta dónde nos da chance ese reloj, ¿verdad? Platiquemos primero de las consecuencias de vivir en ignorancia, porque el vivir en ignorancia, hermano, trae consecuencias que pueden ser trágicas. El vivir en ignorancia trae consecuencias terribles. ¿Se imagina usted a una persona que no sabe leer ni escribir? Todavía hay en nuestro país. Todavía hay. Y yo me acuerdo que ya se murió mi abuela, pero no me voy a persinar por hablar de un difunto. En la partida de nacimiento de mi abuela, hermano, decía, fulana de tal nació hembra, decía. Y mire qué bueno que ahí dice nació varón,
le aseguro que al rato van a cambiar eso. Porque van a querer que aparezca nació Pipián, ¿verdad? Pero ahí decía, nació fulana de tal, nació hembra tal día, analfabeta. Analfabeta de no sé qué cantón, ¿verdad? Así decía. En la cédula era que le ponían así. En la cédula, analfabeta. Profesión u oficio, analfabeta. Mire, qué lamentable. Hoy, profesión u oficio, licenciado en Facebook, le ponen, ¿verdad? Pero ¿se imagina usted qué terrible es para una persona que no sabe leer ir a una ciudad a buscar una dirección? Qué fregado. Le dicen, mire, aquí están las escrituras de su casa, por favor, fírmela. ¿Y qué voy a firmar? Va a firmar que usted va a recibir toda esta herencia. ¿Y qué? Si lo que está firmando es que la casa ya no va a ser de ella, sino que a saber de quién. Porque hay abogados pícaros, hermano. Pero como no sabe leer, se queda sin herencia. Entonces, aquel que no sabe, el que tiene falta de conocimiento, hermano, aquí se puede quedar sin herencia. Y nuestra herencia, hermano, no es para esta tierra, para los 70 u 80 años que usted va a vivir, sino que es por la eternidad. Entonces no la podemos perder por falta de conocimiento. Usted y yo debemos de amar el conocimiento, debemos de amar la enseñanza, amar la instrucción. Entonces algunas consecuencias que le voy a mostrar, dicen por ejemplo esta que está en Isaías capítulo 5 verso 13. Por tanto mi pueblo, dice el Señor, fue llevado cautivo. ¿Por qué? Mi pueblo, dice el Señor, fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Siempre el más vivo esclaviza al más bobo. Eso no lo dice la Biblia. Siempre el más listo, hermano, se aprovecha del menos listo. Siempre el que sabe más se aprovecha del que no sabe. ¿O por qué cree que los gobiernos anteriores han estado sacando promociones continuas? ¿Quiénes estudiaron primer grado hace? Nadie dice amén, va. Hermano, si no sabía leer el muchachito, no lo pasaban a segundo. Pero hoy, ¿qué dice la ley de educación? ¿Cómo? ¿Dónde están los profes? Dice que es promoción continua o masiva. Primero, segundo y tercer grado, nadie aplaza. Aunque no puedan leer, aunque no puedan escribir, aunque no sepan ni siquiera sumar, aunque estén haciendo, hermano, el 3 pura E al revés, aunque estén haciendo el 5 al revés, los pasan. ¿Por qué? Porque entre más ignorante es el pueblo, más se aprovechan los de arriba. Pero gracias sean dadas a Dios que aunque usted y yo tenemos ahí un documento que dice que usted es salvadoreño, no somos de aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero para ir allá necesitamos conocimiento. Para ir allá necesitamos el conocimiento. Lo necesitamos. Hay un montón de cosas que no podemos ignorar. Porque mire cómo dice este verso, pues, por tanto mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, todo el pueblo murió. Y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos. Estar, hermano, cautivo es haber perdido todos los derechos. Y siempre el que esclaviza a otro se asegura, hermano, de que no tenga la oportunidad de escapar. Y no puede escapar. Mi madrecita cuenta de que cuando ella estaba a Cipota, estaban construyendo esta carretera, la que viene de San Salvador para acá. Y bueno, estaban construyendo la red vial del país. Así ya asfaltada,
para que viajaran vehículos de los automotores, ¿verdad?, que conocemos nosotros. Y dice que sacaron a los presos a trabajar a las calles. Eso hicieran ahora, ¿verdad? Los sacaban a trabajar y para que no se fueran, los amarraban, le ponían en los pies, hermano, grilletes con cadenas y una gran bola de hierro. ¿Y cómo se iban? Y ahí los tenían, los sacaban de la cárcel, pues, pero seguían siendo esclavos. Ahí medio lograban trabajar, ¿verdad? Pero la gran bola tenían que andarla jalando. Así hay mucho cristiano que por falta de conocimiento ha sido esclavizado y el diablo lo ha metido a una cárcel. Y ahí está metido en la cárcel y por más que quiere salir, no sale. ¿Por qué? Porque se volvió un esclavo. ¿Y por qué se volvió un esclavo? Por falta de conocimiento. Fue cayendo y fue cayendo y fue cayendo hasta que vino el don Sata y le puso un grillete y le puso una gran bola de hierro, una gran carga. Allá anda el pobre, ¿verdad?, que jalando su bola de hierro, su gran carga de pecado, pues. Hay mucha gente, no lo deja, hermano, que oye palabra de Dios, pero que voluntariamente prefieren vivir en ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque les conviene, según ellos. Pero la Biblia dice, mejor te fuera no haber conocido. Porque hermano, el conocimiento trae responsabilidad. Usted es responsable hoy por estar sentado aquí, por estarme oyendo. Es responsable de lo que oye. Yo soy responsable de lo que oigo. Somos responsables de la palabra de Dios que oímos. Y no podemos hacernos los de los panes, ¿verdad? No podemos hacernos los suizos, sino que debemos, hermano, de recibir el conocimiento de Dios, pero evolucionar en ese conocimiento, que no se quede a nivel de saber nada más, porque eso solo es gnosis. Y la Biblia dice que la gnosis, el conocimiento gnosis, envanece, sino que tenemos que evolucionar a una epignosis y luego a una ginosis, y cuando Él venga vamos a llegar a una epiginosis, que es el conocimiento perfecto. Pero cuando estemos allá con Él, vamos a llegar a eso. Debemos de buscar el evolucionar en eso. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. ¿Por qué? Porque la consecuencia primero es esclavitud y luego es destrucción. Por falta de conocimiento, el destructor llega, hermano. La Biblia dice que el que aportillare su vallado lo morderá la serpiente. Por falta de conocimiento uno le abre huecos al vallado, porque usted, si está bajo cobertura, hermano, es decir, si reconoce la cobertura que Dios nos ha dado aquí, pues tiene un escudo de protección. Pero cuando cometemos algún error, aportillamos ese escudo, ese muro, ese vallado, y entonces viene la serpiente y se mete. ¿Y a qué llega la serpiente? ¿A saludar? No, llega a destruir. Y por falta de conocimiento uno cae en esas situaciones. Creo yo que debemos de pedirle al Señor mucha sabiduría, inteligencia, conocimiento, pedírselo al Señor que Él nos lo dé. ¿Para qué? Para que no caigamos en las garras del enemigo, para que nos libre del lazo del cazador. La sabiduría dice que si la buscamos, nos va a librar de la mujer ajena, nos va a librar de la mujer, hermano, que cuánto daño le hace al hombre una mujer ajena, una mujer ya sea ramera o muy ramuda, ¿verdad? ¿Qué daño, hermano, qué daño le hace al hombre? ¿Qué daño le hace? La Biblia dice que los labios de la mujer ajena son dulces, pero que en lo profundo, en el paladar, dice que es amargo. La mordida es amarga, ¿va? Y también dice la Biblia que el vientre de la mujer adúltera es una puerta del mismo infierno. Eso dice Proverbios. Pero por falta de conocimiento, hermano, allá la muchacha le subió la ceja, ¿verdad? Y el físico me compromete, ¿va? Y hasta sube la panza el cliente, ¿va? Por falta de conocimiento. Y puede ser, hermano, que de repente le caiga bien a una muchacha, el hermano, pero por la pura gracia de Dios, pues, la gracia que Dios ha puesto. No es que uno sea guapo ni nada de eso, no es feo con él. Lo que debemos de entender
es que son cadenas que el enemigo está poniendo para atarnos, esclavizarnos y luego destruirnos, pero que el Señor reprenda al diablo. Podemos evitar la destrucción de nuestra casa, podemos evitar la destrucción de nuestra familia, podemos evitar la destrucción de nuestra vida. ¿Cómo? Con conocimiento. Con conocimiento, conociendo la ley de Dios. La Biblia dice que el Señor les decía a los discípulos: cuando el Consolador venga, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad y les recordará todas las palabras que les he hablado, les dijo el Señor. Pero hermano, si no hay nada adentro, ¿y qué le va a recordar el Espíritu Santo? De repente estamos ahí en una situación difícil, cayendo quizás en una tentación, y el Espíritu Santo le quiere recordar que la Biblia dice que oremos para no caer en tentación, pero como no lo ha leído ni lo ha oído, y cuando lo oyó, hermano, le entró por aquí, le salió por acá, es bien fregado, no lo guardó en su corazón. Entonces veamos otra consecuencia. Mire, este verso se lo puse porque mire que es serio ese verso. Leámoslo juntos, por favor. No se lo estoy diciendo yo, porque la Biblia no la escribí yo. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermano, qué tremendo. O sea, que lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que la ignorancia nos lleva a vivir en una locura. Por ignorancia, muchos hermanos viven una vida desordenada delante de Dios. Viven en una locura por ignorar. Por eso debemos de llenarnos cada día de conocimiento, del conocimiento de la ley de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso no falte a los cultos, porque en cada culto el Señor trae instrucción a nuestras vidas. No deje de leer la palabra, escudriñela todos los días, escudriñémosla, no solo la leamos. Está bien si alguien tiene el hábito de leerla, pero la Biblia lo que hay que hacer es escudriñarla, estudiarla a profundidad, de Génesis a Apocalipsis, escudriñémosla. A Timoteo se le dice, ¿verdad?, que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación. Y sabio es un sabio, no es un ignorante. Gloria a Dios. Veamos otro verso. Romanos capítulo 2 verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando ignoramos eso último, que la benignidad de Dios nos está guiando al arrepentimiento, hacemos esto. Todo el que ignora que el Señor en su bondad, en su benignidad, le está guiando al arrepentimiento, menosprecia la riqueza, porque estas son riquezas eternas de la benignidad de Dios, las riquezas de la paciencia que Dios nos tiene, hermano, las riquezas de la longanimidad. Longanimidad es largura del ánimo, es decir, que Dios nos aguanta pues, y trata de no enojarse mucho con nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando lo ignoramos, hermano, ignoramos esto, menospreciamos toda esa riqueza, porque qué riqueza más grande que el Señor, hermano, sea paciente con nosotros. Ahí le dice que Él se acuerda que somos polvo y nos tiene misericordia y nos tiene un poquito de paciencia. Él padeció aquí como un humano siendo Dios, entonces Él sabe las luchas que usted y yo enfrentamos y nos tiene paciencia. Es benigno con nosotros. Nos aguanta un montón de berrinches que como hijos hacemos, pero cuando ignoramos no le damos gracias por eso. Cuando ignoramos que Él en su benignidad nos está guiando al arrepentimiento. Por ejemplo, más de alguno puede estar bravo por lo que yo estoy predicando, porque no le estoy hablando cosas así, no le estoy adulando el oído pues. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas, les dice a los Gálatas:
Yo no busco agradar a los hombres, sino a Dios en cuanto a la predicación, ¿verdad? Porque les está poniendo la vara a los gálatas, hermano. Les dice gálatas estúpidos. Y les dice, yo no busco agradar a hombres, sino que a Dios en cuanto a la palabra. Entonces yo tampoco, porque como ministro tengo la responsabilidad de entregarle la palabra así como es. Pero hay gente, yo creo que ya no vienen de eso, va, que cuando uno predica dicen, eso por mí lo está diciendo el pastor. Ya sé, fulano le fue con el chisme, a mí me está predicando, ese mensaje viene con nombre y apellido y es el mío. ¿Qué está haciendo? Y el pastor ni sabe, hermano, porque mire, yo lucho, yo en lo personal, ¿verdad? Allá en la iglesia de Acajutla predico 3 veces a la semana y a veces más. Pero yo lucho, si sé de algún problema de algún hermano, yo lucho por no predicar de eso, porque si de repente me doy cuenta que alguno andaba chupando, o que tiene otra mujer, o que algún cipote cayó en fornicación, y vengo yo, hoy me lo voy a cuajar, le voy a poner ahí la palabra, la vara, y le voy a hablar del adulterio, de la fornicación. Voy a predicar, aunque hable de la palabra, en la pura carne. ¿Me entiende? Pero si ya el Espíritu Santo, yo lucho, no quiero hablar de eso. La lucha de uno como ministro, hermano, al menos en mi caso, siempre es: ¿cuál es la palabra que Dios quiere que uno dé para ese día? O sea, ¿qué Dios tiene? ¿Cuál es el rema que Dios quiere darle al pueblo ese día? Y hace ahí, hermano, el tráiler yo lo llevaba para allá, pero agarró para este lado y le pasó al hermanito. Ahí es el Espíritu, ya no soy yo. Pero resulta de que muchos salen enojados y dicen, eso el pastor lo dijo por mí. Y bueno, ¿y por quién más se va a decir, pues? Si es el Espíritu Santo hablando. Si usted revisa mi bosquejo, mis presentaciones, solo va a haber versículos. Si acaso un par de notitas. No crea que viene ahí, esto se lo voy a decir a fulano de tal o a la fulana. No. Entonces, aquel que reacciona de esa forma y sale bravo y dice, aquí no me quieren, aquí me leñasean cuando predica el pastor o cuando predica el apóstol, la agarra conmigo, entonces está ignorando que el Señor en su benignidad lo está guiando al arrepentimiento. Y al ignorar eso, menosprecia las riquezas de la benignidad de Dios, las riquezas de la paciencia de Dios y las riquezas de la longanimidad o el aguante que Dios nos tiene, pues lo menosprecia. En vez de decir, el Señor me está hablando de plano, ¿verdad? Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad, porque a tiempo me estás hablando para que me arrepienta. No podemos ignorar eso. Pidámosle a Dios que nos ayude. De hecho, fíjese que hay mucha gente que cuando uno predica no reciben la palabra como que es palabra de Dios, sino que como que fuera un cuento que el predicador le está contando. Y yo tengo que recibir la palabra como palabra de Dios, porque el Señor, hermano, es cierto que en algún momento a alguno le puede hablar en voz audible o le puede mandar algún profeta, ¿verdad? Un profeta genuino, ¿verdad? No profeta, para hablarle, o tal vez en el culto le puede hablar, pero Él ha delegado los ministros para hablarle a su iglesia. El rey mandó a traer a la reina Vasti, ¿con quién? Con los eunucos. Mandó 7 eunucos que son figura de los ministros. Pudo haber ido él personalmente, pero mandó a los eunucos. Y la Vasti es figura de la iglesia que se queda, es figura de Israel, que menospreció al rey, que menospreció al Señor. Pero la otra, la que pusieron después, la Estercita, ¿verdad? Esa no necesitaba que la llamaran, ella llegaba voluntariamente y hallaba gracia delante del rey. ¿Me está entendiendo? O sea que Vasti perdió su reino. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra que el rey le envió a través de los eunucos, que son figura de los ministros. Entonces, cuando yo menosprecio la palabra que Dios me da a través de los ministros que Él ha delegado, hermano, eso es ignorancia. Por eso hay que vencer esa potestad, hermano, esa potestad que se llama ignorancia. Consecuencias estamos viendo de la ignorancia. Veamos otra. Proverbios capítulo 12, verso 1.
Esta es tremenda, hermano. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es, ¿cómo dice? Ignorante. El que ama la instrucción, hermano, lo que lo estoy dando yo ahorita. Dice que ama la sabiduría. El que ama la enseñanza, pues, ese se vuelve un sabio. Y ese también ama la reprensión, porque cuando hay instrucción, hay también reprensión, y hay también disciplina, y hay también castigo, que es el proceso de 4 para corregir a nuestros hijos, tanto biológicos como espirituales. Primero tiene que haber instrucción, luego tiene que haber corrección, que es la reprensión, regaño pues, y después de eso tiene que haber disciplina, que consiste en eliminar algunos privilegios que el hijo pueda tener, como ver televisión, ¿verdad? Salir a pasear y todo eso, o algunas prohibiciones que le hacemos, porque es un castigo al alma la disciplina. Y luego viene el castigo corporal, que es ya aplicarle la vara. Pero todo comienza en la instrucción. Y resulta de que el sabio ama la instrucción, pero el ignorante aborrece. ¿Qué es aborrecer? ¿Cómo? Desechar. Pero es que aborrecer, hermano, no es solo desechar. ¿Cómo? Tener repudio, tener odio. Me cae mal que me regañen. Y yo sé, hermano, que la regañada pues a nadie le gusta, no trae gozo y alegría. Pero el que ama la sabiduría, ese se deleita cuando lo regañan, a pesar de que se enoja y se entristece un su ratito, ¿verdad? Porque en lo personal, yo tengo a mis hijos, tengo sobrinos, sobrinas, ¿qué más? Vecinos, pero yo solo puedo corregir a mis hijos. No voy a ir yo con el acial ahí, con el cincho, con la vara, ahí a sacar al hijo del vecino. Vení para acá vos, mira, estás haciendo esto y esto. No, no me corresponde a mí. Entonces, ¿qué le trato de insinuar? Que al que no es hijo no se corrige. Hay gente que no tengo la confianza de llamarle la atención. Hablo de los jóvenes y las señoritas aquí en la iglesia, y hablo de la iglesia de Acajut, que me han delegado. Hay gente que yo no tengo la confianza. Me doy cuenta de algo, pero no tengo la confianza de llamarle la atención. Pero hay unos que le paso el tren, hermano, y se los paso hasta 3 veces. Así para allá, lo retrocedo y se los vuelvo a pasar, porque son hijos. Son hijos. Son hijos. O al menos yo me siento padre de ellos, porque a veces pasan con la cara así larga, que parece, me acuerdo de aquel caballo que tenía mi papá, unos varios días, pero luego les pasa, ¿verdad? La vez pasada regañaba a un muchacho de aquí y le pegué una buena regañada, hermano, pero regañada. ¿Y sabe qué me dijo? Amén, padre. Y yo le dije, podéis ir en paz, hijo mío. Y resulta de que otro día, yo dije, hasta mi esposa me regañó, ¿eh? Mire que a mí me regañan. Y me dijo, usted se le pasó la mano, usted a veces es muy duro con los muchachos. Pues sí, pero es necesario. Pues mire, otro día venía y mire, pastor, me dice, la batería de Acajut la tiene estos volados. Él los había comprado para la batería de aquí y ya se lo habían puesto. Fíjate que no le, pues llévese estos 2. ¿Y en cuánto me los vas a dar? Se los voy a regalar. O sea que ese ama la instrucción, ama la corrección, no es un ignorante. Porque aquel que cuando lo regañan es sabio, se alegra y dice, híjole, yo quizás ya soy hijo en esta casa. No dice, este maestro no me quiere, sino que al contrario dice, este quizás me tiene algún aprecio y por eso me ha corregido y me ha regañado. Porque la corrección
Se ama cuando hay sabiduría, pero cuando uno es ignorante, hermano, la aborrece. No quiere que lo corrijan, no quiere que le digan nada. Se vuelve, hermano, vasito fino de cristal que por una cosita se quiebra. Y dicen, pues ya no voy a la iglesia, me voy a ir para otra, y se vuelve nube de llevada de todo viento. Donde quiera que llegue y lo quieren corregir, se va. De eso obviamente no hay aquí, ¿verdad? Solo en otros lados, en otros lugares. Allá cuando fui a México vi algunos hermanos así. No es cierto. No es cierto. Mire, esto es lo otro de lo que tendríamos que hablar. Ya hablamos de lo que es la ignorancia. Ya hablamos de las consecuencias de la ignorancia. Y hoy tendríamos que platicar de lo que no debemos ignorar según la palabra de Dios, o lo que usted y yo debemos de saber según la palabra de Dios. Y luego tendríamos que explicar según la palabra cómo vencer la ignorancia. ¿Cómo se vence la ignorancia? Se vence buscando el conocimiento, pues. Pero tendríamos que estudiar qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Fíjense que dice este verso, Romanos 11:25. Este es un verso tremendo porque dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hermanos, no quiero que ignoréis, dice la Escritura, que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y tendríamos que leer todo ese capítulo porque, hermanos, solo eso es una enseñanza muy, muy profunda. Eso es escatología. Pero lo que le quiero decir es que dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? Este misterio. Hay gente que dice: ¿para qué andar estudiando los misterios? Y hasta Biblia le sacan a uno. Si Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas pertenecen a Dios y las que se conocen pertenecen a los hombres, entonces ¿para qué complicarse? Yo recuerdo que una vez estaban ahí en la filial, ¿verdad? Pero no era día de culto. Estaban un par de hermanos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la escuela avanzada? La academia avanzada. ¿Quiénes vinieron a la academia avanzada? Ustedes tienen conocimiento. Estaban ahí algunos hermanos discutiendo un tema de la preexistencia y la preordinación, y hablando un montón de astralidades, ¿verdad? Los hermanos que habían aprendido. Porque dice que lo endurecieron mientras entraba toda la plenitud de los gentiles al pueblo de Israel. Pero si usted sigue leyendo, dice que nosotros somos un olivo silvestre que fue cortado para ser implantado o injertado en el olivo cultivado que era Israel. Y dice el apóstol Pablo ahí en ese capítulo que si el Señor no perdonó a las ramas que eran las del olivo original, ¿y cómo también nos va a dejar pasar las cosas a nosotros? Entonces, que no seamos arrogantes en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios, que respetemos al pueblo de Dios, hermano, que oremos por los judíos, que oremos por Jerusalén. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios, hermano. Son esa nación que Él escogió, que Él trabajó, que Él cultivó. Y qué bueno que ellos se rebelaron y se endurecieron, porque si no, no entramos usted y yo. Debemos de entender ese misterio y debemos de comprender, hermano, que estamos al final de esta dispensación llamada dispensación de la gracia, y que terminada esta dispensación el reino se le devuelve a Israel. Pero eso significa, hermano, que la iglesia novia se ha ido y que la que se quede acá va a ser perseguida. Perseguida, hermano, bajo pena de muerte. Y debemos de entender ese misterio. Quiero mostrarle otra cosa. Ya el tiempo se me terminó y no voy ni a la mitad del tema, pero algún día vamos a continuarlo. 1 Corintios 10:1. Mire, esto, hermano, que el Señor nos dé entendimiento y nos dé revelación y nos dé conocimiento, porque siempre hemos leído estos versos, los hemos usado en otras prédicas porque nos sirven, pero yo quiero que los leamos todos, no todo el capítulo pues, pero más o menos hasta ahí por el verso 6. Mire cómo dice:
Leamos por favor en voz alta todos. Y todos aleluya. Poco responso, hermano. Miren lo que dice la palabra. No quiero, hermanos, que ignoren. Ustedes tienen que conocer esto. No lo pueden ignorar. Esto está diciendo la palabra. Que nuestros padres, hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube. Eso es una cobertura de gloria, hermano, que no la ha tenido otro pueblo, solo ellos. Una nube que de noche era de fuego para darles calor porque hace demasiado frío en el desierto por la noche, y que de día era una sombra porque en el desierto hace demasiado calor. Entonces aquellos iban atravesando un desierto, pero bien pipirinais. Así bien chivo, ¿verdad? Sin calor y sin frío. ¿Qué cobertura más gloriosa? Yo le pregunto, ¿usted tiene cobertura? Ah, gloria a Dios. Entonces tenemos lo mismo que Israel. También dice, y todos pasaron el mar. Eso es el bautismo en agua. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, que fueron bautizados en agua y también en el Espíritu. ¿Usted ha sido bautizado en agua? ¿Ha sido bautizado en agua? Si no, lo bautizamos ahora mismo. Ahí hay río. ¿Ha sido bautizado en el Espíritu? Ay, Dios mío. 2, 3 amenes. ¿Alguien ha sido bautizado en el Espíritu? Entonces nos parecemos al pueblo de Israel. ¿Qué más dice? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué les dieron de comer? Maná. ¿Qué significa maná? No. ¿Qué significa maná? Ya ve que le falta conocimiento. Maná significa ¿qué es esto? Porque era algo que el pueblo no lo conocía, y cuando lo vieron le llamaron ¿qué es esto? Todos dijeron ¿y qué es esto? No lo conocían. ¿Y cómo lo iban a conocer si no era de aquí? Era del cielo. Así dice el Salmos, que les dio a comer pan de ángeles, pan del cielo. Entonces usted y yo también tenemos una comida espiritual que no es de aquí, sino que es del cielo, porque el Señor la dio. Es la palabra santa de Dios, los 66 libros de Génesis a Apocalipsis, y no los de 72. ¿Usted come palabra? ¿Come maná? El maná es la comida para el desierto, es la palabra para el desierto. Cuando usted dice de repente, ¿y qué es esto? Dios lo sorprende con su palabra, pues, con sus bendiciones. Y uno dice, saco, ¿y qué es esto? Le está pasando el tráiler, le está lloviendo sobre mojado, y de repente la palabra de Dios lo activa, o le llega una bendición y usted dice, maná. No el Grupo de México. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice uno. Entonces nos parecemos al pueblo de Israel. Miren, ¿cómo dice? Primero dice, fueron bautizados, estuvieron bajo la nube, fueron bautizados en agua y en el Espíritu. O sea que esos tipos eran súper espirituales. ¿Qué más? Comieron, todos comieron la misma comida, el mismo maná. ¿Y qué más dice? Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, acuérdense que les dio a beber agua de la roca. ¿Usted ha bebido agua de la roca? El agua es figura de la palabra, y Cristo es la Torá. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios viva. Y de ahí fluyen ríos de agua viva que usted y yo los bebemos. Ahora estamos comiendo maná, hoy estamos bebiendo agua de esa roca. Todos, porque aunque algunos están ahí un poquito dormiditos, pero el espíritu está despierto, ¿va? Así dice la mujer de Cantares, yo dormía pero mi corazón velaba. Esa es la fe que yo tengo. Entonces dice, mire, todos con ese chorro de bendiciones. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos,
de la mayoría de ellos, Dios no se agradó, aunque todos recibieron toda esa bendición. Pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos y quedaron tendidos en el desierto. Ahí murieron en el desierto. Y estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Eso es lo que no hay que ignorar. No hay que ignorar que aunque usted ya está bajo cobertura, gloria a Dios, ya le impusieron las manos, lo bendijeron, y usted dice: mi cobertura es el apóstol Salomón y también el apóstol Sergio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a mí ya me bautizaron, y me bauticé en el río Jordán, y otro día yo en el Julupe, pero soy bautizado. Y dirá también el otro: yo soy bautizado en el Espíritu. Y a mí nadie me aguanta cuando empiezo con la tátara. Hablo lenguas, profetizo, adivino, no, tampoco. Y todos los dones del Espíritu fluyen a través de mí porque soy bautizado en el Espíritu, gloria a Dios. Está bueno. Bueno, ¿y qué más? Yo le entro con todo a la palabra, yo no me pierdo un culto. Fíjate usted que yo, mira, aquí cargo todas mis anotaciones. Y mire, a mí me llega cuando sale el chorro de agua, de palabra, así de bendición. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no se le olvide que a pesar de que el pueblo de Israel recibió todo eso, el Señor no se agradó de la mayoría de ellos. O sea, que todas esas bendiciones no garantizan que el Señor se va a agradar de nosotros. No garantizan. ¿Qué es lo que garantiza? Que el Señor se agrade de mí. ¿Qué es lo que garantiza? Que ande yo en sus caminos. Que sus caminos, como decíamos el domingo, estén en nuestro corazón y que andemos por ellos, y que haya un anhelo, un deseo de peregrinar hacia Sión. Que haya conocimiento, pues. Porque si desconocemos la palabra, no vamos a luchar por andar en lo que a Dios le agrada. Acuérdese que antes de ser perfectos tenemos que ser agradables a Dios. Tenemos que ser agradables. Y una cosa es que yo piense que agrado a Dios, y otra cosa es que Dios diga que yo le agrado. Una cosa es que yo diga: voy a hacer esto para que el Señor se agrade de mí. Pero otra es que Dios diga: ha hallado gracia delante de mí. ¿Me está entendiendo? Por eso, hermano, no podemos ser ignorantes. No podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos ignorarla. No podemos ignorar todas estas cosas. No podemos, hermano, estar faltos de conocimiento, y menos en esta congregación donde en cada culto hay enseñanza. Llenémonos de conocimiento. La Biblia dice que si alguno se siente falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que se la demande, que le diga. Pero dice que pida con fe, porque si no pide con fe no vas a recibir nada. Que pida con fe, es decir, que cuando le pidamos le digamos: Señor, ay Señor, yo soy bien dundo, Señor, dame sabiduría. Ay, pero soy tan bobo que no creo que aprenda. Lo está pidiendo sin fe. Debemos de pedir con fe: Señor, dame sabiduría, lléname de tu conocimiento. La Biblia dice que sobre Cristo, dice Isaías, que estaban 7 espíritus: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. El Espíritu, dice que había un espíritu de sabiduría en él, un espíritu de conocimiento, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de temor de Dios. Pidámosle a Dios que ponga esos 7 espíritus sobre nosotros. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Hermano, que nos llenemos de sabiduría. Cuando estemos llenos de sabiduría, hermano, no vamos a errar en el blanco, porque eso es el pecado. En el griego, amartía o amartia significa errar en el blanco y se traduce como pecado. Pero aquel que es sabio, aquel que es inteligente, no que tiene conocimiento de aquí en la tierra, porque hay una sabiduría que es terrenal y diabólica, dice la Biblia, sino una sabiduría del cielo. Ese hermano, como tiene temor de Dios, no va a pecar, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí se fundamenta pues la sabiduría, en tenerle temor a Dios, en tenerle respeto a Dios. Póngase de pie, por favor, y oramos. Ay, perdone que me pasé 10 minutos.
Cierre sus ojitos un momento, hermano, por favor, y oramos. Pidámosle al Señor que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su conocimiento, que llene nuestra mente de su conocimiento, nuestro corazón, que nos llene de mucha sabiduría, para que la ignorancia, hermano, vaya desapareciendo en nosotros poco a poco, para que venzamos esa potestad con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios sobre nosotros. Él es el que da el conocimiento, Él es el que da la sabiduría, Él es el que activa sobre nosotros la inteligencia, el consejo en nuestra mente, en nuestro corazón. Él es quien pone sobre nosotros una cobertura de gracia, de amor, que viene para quitar la venda que oscurece el entendimiento y que abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que están escritas en la ley del Señor. Padre bueno, esta noche yo te agradezco por tu palabra. Señor, tú nos has mandado la lluvia, el rocío de los cielos, que es tu enseñanza. Por lo tanto, Padre mío, esta noche yo te ruego por esta congregación, por todos los que hemos oído tu palabra, por todos los que hemos abierto nuestros oídos para oír con oídos de discípulo. Señor mío, te ruego por cada uno, que derrames sobre nosotros, que pongas sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, un espíritu de sabiduría, un espíritu de consejo, un espíritu de conocimiento. Te ruego, amado mío, que nos des un espíritu de revelación, que abras los ojos del entendimiento a cada uno, para que podamos caminar por tus caminos y que te agrademos a ti, Señor eterno, que podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada hermano y hermana que hoy están aquí presentes. Sello esta palabra en su corazón en el nombre del Dios Altísimo, en el nombre de Jesucristo. Y que el conocimiento venga a nosotros. Padre bueno, que haya un anhelo, un deseo en nuestro corazón por llenarnos de conocimiento, por saber más de ti, por conocerte a ti, amado mío. Ayúdanos, permite que nuestra mente finita, nuestra mente humana, que es tan pobre, pueda ser capacitada para realmente conocerte. Oh, amado mío, yo anhelo conocerte. Yo deseo conocerte, como decía el apóstol Pablo, anhelo conocerte a ti y conocer el poder de tu resurrección en mi vida, ese poder que te levantó a ti de entre los muertos. Yo anhelo conocerlo, yo deseo conocerlo, yo deseo conocerte a ti. Anhelo, amado mío, conocerte como eres en tu plenitud, conocer a profundidad tu gracia, conocer y entender tu amor, que es infinito, conocer, Padre mío, tu fidelidad, tu benignidad, tu bondad, tu magnificencia, tu gloria, oh Dios. Abre los ojos del entendimiento en cada uno de nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús te lo suplico. Abre, oh Dios, abre nuestro entendimiento. No permitas, Padre mío, que la ignorancia gobierna en nuestras vidas. No permitas que la ignorancia nos lleve a la cautividad. No permitas que la ignorancia nos lleve a la destrucción. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, oh Dios.